Muy buenas noches, apreciados amigos. Les damos la más cordial bienvenida a Noches de Evangelismo. Hoy vamos a tratar la segunda parte del tema Daniel 9 y el juicio. Hoy vamos a continuar con la temática que iniciamos la semana anterior. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios cantando 10,000 razones. Les invito entonces a alabar el nombre de Dios. Vamos a proyectar en estos momentos 10,000 razones para adorar el nombre de nuestro Dios. Siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios. El sol nació, es un nuevo día, una canción yo cantaré, y no importará lo que hoy me suceda, estaré cantando al ponerse el sol. Con mi alma y mi ser, siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios. Dios de amor y misericordia, un corazón lleno de perdón. Por todo eso siempre estoy cantando. 10,000 razones puedo encontrar. Con mi alma y mi ser, siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios. Yo sé que un día estaré postrado y mi hora sin duda llegará. Aún así yo estaré cantando. Por 10,000 años y por muchos más. Con mi alma y mi ser, siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, con mi alma y mi ser, siempre cantaré, santo es tu nombre,
santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Muy bien. Tenemos toda una eternidad para alabar y adorar el nombre de nuestro buen Dios. 10,000 años no bastarán, muchos años más. Vamos a iniciar el tema de hoy, Noches de Evangelismo, pidiendo la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine, nos dé entendimiento para descifrar, para poder abrir la profecía que es para los tiempos del fin. A Daniel se le dijo, eso es para el tiempo del fin, tranquilo, guárdalo. Y hoy estamos en el tiempo del fin. Ahora a nosotros nos corresponde estudiar, nos corresponde orar, analizar, para poder entender la situación del mundo actual y lo más importante, poder tener confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Así es que vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Santo Espíritu, del Dios que venga a iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, Padre, tú que tienes el control de este planeta, de la humanidad, del universo, Señor. Tú que sabes, Señor, cada detalle, aún los cabellos que tenemos en nuestra mente. Tú sabes, Señor, las necesidades de tus hijos, Señor, por más sencillas que sean o las más grandes necesidades que en estos momentos estén en nuestros corazones. Tú las conoces, Señor. Tú sabes, Señor, las enfermedades que estamos sufriendo. Padre, es por eso que estamos invocando tu santo nombre, Padre, para que tú seas el que responda, Señor, nuestras oraciones por necesidades, por salud y de manera especial en estos momentos, Señor, de pandemia, de peligro de contagio, de enfermarse, peligro de muerte, peligro, Señor, también de quedarnos sin un centavo para poder alimentarnos, que como hijos tuyos, Padre, jamás perdamos esa confianza, Señor, que tú vas a ser nuestro sustentador y de alguna manera, Padre, nos va a llegar el alimento que necesitamos para cada día, para la honra y gloria de tu santo nombre, Señor, porque tú eres el Dios que nos ha prometido que vas a estar junto a nosotros, Señor amado. Te agradecemos, Padre. Y en estos momentos vamos a abrir tu santa palabra. Pedimos, Señor, tu Santo Espíritu en nuestras vidas para que podamos, Señor, entender, para que podamos, Señor, conocer tus preceptos, tus designios, tus planes, Señor, para este tiempo, para nuestro tiempo, para el tiempo del fin, con el propósito de que nuestra confianza en ti, Señor, cada día sea más fortalecida, que confiemos, Señor, en tus profecías, en tus promesas, Padre, y especialmente, Padre, en las promesas de vida eterna, de salvación, cuando tú vengas en las nubes de los cielos, que esa confianza, Señor, en el cumplimiento sea una realidad en nuestras vidas. Y lo más importante, que vivamos, Señor, a la altura de estas lindas expectativas, Señor, que tú nos tienes preparando para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos nuevamente, apreciados amigos. Vamos a continuar con el estudio de Daniel, capítulo 9. Hasta estos momentos ya hemos estudiado en las semanas anteriores Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. La semana anterior iniciamos el estudio de Daniel capítulo 9. Vamos a continuar. Daniel capítulo 9 es una temática bastante larga, bastante profunda, y me parece que vamos a necesitar usar algunas semanas, pero va a ser muy bueno, muy productivo mientras el Señor nos dé la vida, mientras el Señor nos dé la salud. Así es que vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla del tema del día de hoy.
La tenemos lista por acá. Vamos a iniciar un pequeño repaso de lo que ya hemos estudiado hasta este momento. Aquí está. La semana anterior estudiando. Y hemos mencionado que tanto Daniel 2 como Daniel 7 y Daniel 8 representan mensajes de Dios. De manera diferente fueron presentados. En Daniel 2 se lo presentó al rey Nabucodonosor y Dios le hizo un sueño y una interpretación de ese sueño, interpretación completa. En Daniel 7 fue una visión, también fue una visión que recibió en este caso Daniel y la interpretación fue completa también. Y en Daniel capítulo 8 sucede un poquito diferente. En Daniel capítulo 8, Daniel recibe una visión, pero la interpretación es parcial. Voy a pedir que me ayuden a apagar los micrófonos para no competir. Todos vamos a apagar los micrófonos. Les agradezco mucho. Gracias por apagar los micrófonos. Entonces, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 nos habla. Gracias por apagar los micrófonos, mis hermanos. Muchas gracias. Para poder continuar es necesario apagar los micrófonos porque no podemos mantener. Hermano Manuelito, por favor, apáguele su micrófono. Yo te estoy mandando. Vamos a desconectar los micrófonos desde acá. Bueno, ahí estamos. No le enciende el micrófono, hermano Manuelito. No le enciende. Ahí está el micrófono apagado. Y ahí dejémoslo ahí para poder continuar con el seminario. Gracias. Muy bien. Vamos ahora sí a compartir la pantalla. Vamos a seguir. Ya. En Daniel 2, en Daniel 7 y en Daniel 8 nosotros tenemos visiones e interpretaciones. La diferencia es que en Daniel 8 hay una visión completa, pero hay una interpretación parcial. Nosotros habíamos analizado ya la semana anterior, ¿verdad? Este asunto. Y Daniel pide la explicación, ¿no? De Daniel 9 y en el último versículo, perdón, Daniel 8, en el último versículo de Daniel 8, Daniel se queda perturbado, no entiende, ¿verdad? La explicación, el ángel Gabriel lo explica, pero él no entiende la última parte, ¿no? La mayor parte de Daniel 9 consiste en la oración de Daniel en favor de la liberación de Israel. Esta es una oración que incluye confesión, arrepentimiento y un pedido de perdón, ¿no? En Daniel 9 aparece la oración de Daniel, una oración pidiendo perdón por los pecados. Daniel reconoce que la situación que ellos están viviendo allá en Babilonia es por causa de los pecados, ¿no? Nabucodonosor conquistó y llevó presos a los israelitas hacia Nabucodonosor y Jeremías les había profetizado que iban a quedarse ahí 70 años. Pero Daniel está preocupado porque dice él, no, ya se está comiendo los 70 años y de pronto en Daniel capítulo 8, él recibe una visión que no entiende
de las 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Y él decía, Señor, 2300 años más acá no puede ser. Tú dijiste 70 años. Entonces él no pide explicación, ¿no? Simplemente en Daniel capítulo 9 él comienza a orar, a orar, a orar, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Es una oración muy bonita de arrepentimiento, ¿no? Allí en el versículo 16 dice, apártate ahora tu ira de nuestros pecados, ¿no? Versículo 16, a causa de nuestros pecados, reconoce, ¿no? ¿Qué es la situación por la que ellos se encuentran ahí, ¿no? Si usted analiza Daniel capítulo 9, Daniel no hizo preguntas en su oración, no buscó explicaciones. La última vez que vimos a Daniel que no entendía algo fue al final del capítulo 8 de Daniel, concerniente a la visión de la purificación del santuario. ¿Qué sucedió entonces? En Daniel capítulo 9, 21, aparece en escena Gabriel. La última vez que vimos a Gabriel fue en el capítulo 8, ¿no? Él fue el que interpretó, fue enviado para interpretar, ¿no? La visión que tuvo Daniel. Y el versículo 16 recibe la orden Gabriel, ¿no? Enseña a este y enseña la visión. Y entonces comienza a explicar la visión. Pero hay un asunto que él no terminó de explicar, y es precisamente en Daniel capítulo 8, versículo 14, la visión de las tardes y las mañanas. Es por eso que Daniel se queda confundido. En el último versículo de Daniel capítulo 8 dice, Señor, no entiendo, dice, no entiendo. Se quedó preocupado Daniel, ¿no? Y así termina el libro de Daniel. Pero para nosotros poder entender lo que el ángel Gabriel le quería enseñar a Daniel, vamos a analizar, que ya comenzamos la semana anterior a analizar un poquito el idioma original de Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, algunas palabras en el hebreo, y eso nos va a ayudar a entender mejor el significado, la interpretación, ¿no? De Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9 que vamos hoy día a estudiar, ¿no? ¿Por qué estamos enlazando Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9? Resulta que en Daniel capítulo 8, Daniel no entendió algo, que es la visión de las 2300 tardes y mañanas. Él no entendió eso. Y en Daniel capítulo 9 aparece nuevamente Gabriel en escena y él va a explicar lo que Daniel no entiende en Daniel capítulo 8, ¿no? ¿Cómo nosotros conectamos Daniel 8 y Daniel 9? Este es el momento propicio para dar un vistazo al idioma original de la Biblia, en este caso de Daniel. En el hebreo de Daniel 8 y Daniel 9 se utilizan dos palabras diferentes para la palabra traducida como visión, ¿no? La palabra visión aparece en Daniel 8 y aparece en Daniel 9. Pero la palabra visión en el hebreo se usa dos términos para la misma palabra visión, tanto en Daniel 8 como en Daniel 9. Y es importante que nosotros analicemos estas dos palabras hebreas que se usan para el término visión, para nosotros poder entender el significado. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículo 1 dice así, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión. Así está escrito, ¿no? Daniel dice que le apareció una visión. El término para visión en el original en hebreo es chazón, así como está ahí, ¿no? Chazón. Se me apareció una visión a mí, se me apareció una chazón a mí. El versículo 2 dice, ¿no? Vi en visión, vi en chazón, ¿no? La visión. Esta palabra chazón se refiere a toda la visión que tuvo Daniel en el capítulo 8, la visión, ¿no? Del carnero, del macho cabrío, del cuerno pequeño y la visión de la purificación del santuario, como vemos a la imagen de la derecha, ¿no? Esa es la visión completa. Entonces, cuando Daniel usa el término chazón, en el Daniel capítulo 8, cuando aparece la palabra chazón en el hebreo, que significa visión, está refiriéndose a la visión completa, toda la visión, ¿no? Ese es un uso del término visión en hebreo, chazón, visión completa, ¿no? Pero cuando Daniel se refiere específicamente a la parte concerniente a las 2300 días o tardes y mañanas y la purificación del santuario, se utiliza otra palabra para visión en el hebreo original. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículo 26 y 27 dice así, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. El término visión aquí ya no es chazón, es maré, tal como está escrito ahí en el hebreo, ¿no? Entonces, la maré de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera.
pero estaba espantado a causa de la marea y no la entendía. ¿Qué es lo que Daniel no entendía? ¿La chazón o la marea? Solamente la marea, porque la chazón, la visión completa, él recibe la explicación por parte del ángel Gabriel. Gabriel explica, ¿no? El carnero es Medo-Persia, el macho cabrío es Grecia, o sea, la chazón, la visión completa está explicada, ¿no? Lo único que Daniel no entiende es la visión de las 2300, o sea, la marea. Aquí dice, no, pero estaba espantado a causa de la visión, en el versículo 27, estaba espantado a causa de la visión, la marea, usa el término marea en el hebreo y no la entendía. ¿Qué es lo que no entiende Daniel? Es la marea. ¿Y qué es la marea? Es la visión de las 2300 tardes y mañanas. Porque la chazón, que es la visión completa, estaba explicada. Gabriel explica, ¿no? El carnero es Medo-Persia, ¿no? Eso está clarito, ¿no? Entonces la palabra maré viene de la raíz hebrea ra'a, que significa ver. A veces se la traduce como apariencia también, ¿no? Esto es muy importante, mis queridos, que identifiquemos el término visión, la palabra visión que nosotros usamos en el español, que lo identifiquemos muy claramente el uso que hace en el capítulo 8. Usa dos palabras, tanto maré y chazón. Las dos significan visión. Pero cuando Daniel usa el término chazón es para referirse a la visión completa, a toda la visión de Daniel capítulo 8, la visión, ¿no? Donde está el carnero, el macho cabrío, está la visión de la purificación del santuario, el cuerno pequeño, etcétera. Esa es la chazón, la visión completa. Pero cuando Daniel habla de las tardes y las mañanas, de las 2300 tardes y mañanas, usa el término mará. Quédese, grábese en su mente, apreciado amigo, apreciado hermano, para poder avanzar. Va a ser muy importante que usted considere esto, ¿no? No necesita saber un hebreo profundo, ¿no? Sencillito, ¿no? Ahí está. En hebreo, maré es visión. Y en hebreo es chazón, también es. El chazón se usa para la visión completa y la maré se usa para la visión parcial, vamos a decir así, de las 2300 tardes y mañanas. Las dos significan visión, pero tienen diferente uso. Ahora vamos a mirar el uso que se hace en Daniel capítulo 9. ¿No? Antes de eso dice, de todas formas aparecen dos palabras diferentes para visión en Daniel 8, chazón y maré, ¿no? Ya lo que hemos explicado, ¿no? Chazón para la visión de las tardes y mañanas, perdón, chazón para la visión completa y maré hace referencia específicamente a los 2300 días, ¿no? La visión de las tardes y las mañanas. Ahora sí vamos a mirar estas dos palabras en hebreo que hacen referencia a visión en el español, ¿no? También aparece en Daniel capítulo 9. Estas dos mismas palabras idénticas como están en el hebreo, también aparecen en Daniel capítulo 9. Así es que para poder entender Daniel capítulo 9, el contexto nos lleva a Daniel capítulo 8, ¿no? Habíamos mencionado antes que en Daniel capítulo 9, Daniel inicia con una oración, ¿no? Sencillito, estaba orando. Solo ora, no pide explicación de nada, hermanos. Usted analícele bien Daniel capítulo 1 hasta el versículo 20, usted encuentra un Daniel orando, intercediendo por su pueblo, por los pecados, y no pide explicación de nada, solo ora, ¿no? Y miren lo que dice en Daniel 9, 21 y 22. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, miren el término chazón al principio, está haciendo referencia a la visión de Daniel capítulo 8, la chazón, la visión completa, ¿no? ¿Qué dice que pasó? Estaba todavía orando Daniel, ¿no? Y aparece Gabriel otra vez, el mismo de Daniel capítulo 8, ¿no? ¿Y qué dice? Me hizo entender. ¿Entender qué? Si no está explicando nada, Gabriel, ¿no? Me hizo entender. Tampoco Daniel está pidiendo explicación de nada. ¿Qué le hizo entender? Lo que había quedado pendiente en Daniel capítulo 8, lo que él no había entendido, o sea, la amará, ¿verdad? Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Aquí Daniel se refiere nuevamente a Gabriel, el ángel que había visto en la chazón, en la visión completa o la visión total del capítulo anterior. Recuerde también, apreciado amigo, que en ninguna parte de la oración de Daniel este
ruega que se le concediera sabiduría y entendimiento. La última vez que necesitó entendimiento fue en relación con las 2300 días de Daniel 8, lo que acabamos de ver hace un momento. Y en Daniel capítulo 9, ahora Gabriel le promete dar sabiduría y entendimiento, mis queridos hermanos. Entonces el término chazón en Daniel capítulo 9 aparece en Daniel 9, 21 y 22, ¿no? Aparece el término chazón para hacer referencia a la visión completa, ¿no? La que está aquí al lado derecho en la figura, esa es la visión completa. Pero también aparece el término visión, nuevamente aparece en el versículo 23. Y miren lo que dice el versículo 23, ¿no? Al principio de tus ruegos fue dada orden y yo he venido para enseñártela, le dice Gabriel a Daniel, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, entiende la amará. Esto, querido, es muy importante. Usted vaya a la Biblia, al original hebreo, en cualquier iglesia, en cualquier denominación, en cualquier libro, en cualquier original, queridos. El término visión para el versículo 23 es mará, maré o mará. Ese es el término que usa en Daniel 9:23 para hacer referencia a lo que Gabriel está queriendo explicar, haciéndole entender a Daniel que no entendía en Daniel capítulo 8. Ahora le dice, he venido para hacerte entender la maré. ¿Y qué es la maré? La visión de las 2300 tardes y mañanas. Para eso vino Gabriel, para eso se presenta delante de Daniel, para hacerle entender lo que quedó pendiente de Daniel capítulo 8, lo que Daniel no había entendido. Cómo Dios es bueno y misericordioso, responde a las oraciones, responde a nuestras oraciones. Daniel estaba confundido, no entendía y comenzó a orar, estaba preocupado y Dios aparece ahí a través de su ángel para responderle, para que no esté dudando, para que no esté preocupado. Y el objetivo es hacerle entender la maré, la visión de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuál maré? Las 2300 días que no entendí en el capítulo anterior. Esto no puede ser otra cosa sino una referencia a la maré de las 2300 días. Tenemos al mismo intérprete angélico Gabriel de la visión de Daniel 8, según el mismo Daniel lo indica cuando aparece, ¿no? Gabriel entonces promete darle a Daniel entendimiento y el único asunto sobre el cual Daniel no tenía entendimiento era lo concerniente a la marea de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Está clarito, ¿no? ¿Qué tipo de profecía es la marea de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8? Es una profecía de tiempo, mis queridos hermanos, ¿no? La marea de Daniel capítulo 8, 14, las 2300 tardes y mañanas es una profecía de tiempo. ¿Qué pasa en Daniel capítulo 9? Después que Gabriel le señala a Daniel la profecía de las 2300 días, ¿qué es la próxima cosa que se dice? Daniel 9, 24. Entonces, para explicar la maré o la visión o la profecía de las 2300 tardes y mañanas o 2300 días, el ángel Gabriel comienza a explicar en el versículo 24, porque para eso vino, ¿no? Para explicarle la maré, para explicarle la visión, para que Daniel no esté confundido, le viene a explicar el ángel Gabriel. ¿Y para explicar qué dice Gabriel? 70 semanas, en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, ¿qué tipo de profecía es esa? Desde luego, tal como la maré a la que se refiere, también es una profecía de tiempo. El punto crucial ahora está en ver que la explicación de Daniel 9 se trata en realidad de una explicación de los 2300 días, la marea de Daniel capítulo 8, que Gabriel no había explicado anteriormente. Qué interesante, mis queridos, ¿no? Gabriel viene para explicarle la marea de las 2300 tardes y mañanas, que es una profecía de tiempo, pero lo hace explicando, lo explica a través de otra profecía de tiempo, en este caso, la profecía de las 70 semanas, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice, 70 semanas. Esta es otra profecía de tiempo. O sea, Gabriel le explica a Daniel la mará de las 2300 tardes y mañanas, una profecía de tiempo, le explica con otra profecía de tiempo, en este caso con la profecía de las 70 semanas, ¿no? Observemos ahora la explicación en sí mismo. La primera línea comienza, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel 9:24. Aquellos que se oponen a nuestro mensaje argumentan que la traducción es correcta. La palabra determinada está traducido correctamente, dicen, ¿no?
que las 70 semanas son determinadas. 70 semanas están determinadas. Así dice la mayoría de las versiones dice así, ¿no? La Reina Valera también lo traduce como determinadas. Pero ¿qué decimos los adventistas? Los adventistas afirmamos que el significado literal de la palabra aquí utilizada, en este caso, chatak en el hebreo, significa cortar. Y por lo tanto, las 70 semanas son cortadas de los 2300 días. La mayoría de las versiones bíblicas traducen al término chatak como determinadas, ¿no? El término chatak lo traducen como determinadas. Pero queridos, la traducción más exacta al original no es determinadas. La traducción más exacta, más correcta es cortar. Los adventistas predicamos y afirmamos que la traducción correcta de este verbo en hebreo, chatak, como se escribe ahí, la traducción más correcta es cortar. La mayoría lo traduce como determinadas. Pero depende, como nosotros le traduzcamos, va a depender también la traducción, la interpretación. Y es justo lo que nosotros hemos estado estudiando en la escuela sabática estos días, ¿no? Cómo interpretar la Biblia. Y para poder tener una buena interpretación, necesitamos tener una buena traducción, una buena traducción, en este caso, del original hebreo que fue escrita en la Biblia, ¿no? En el hebreo, el término chatak, la mayoría lo traduce como determinadas, que aparece en las Biblias, aparece en la Reina Valera, que la mayoría usamos como determinada. Pero para los adventistas, esta no es una traducción exacta. La traducción más exacta para el término chatak es cortar. Entonces, ¿cómo quedaría? Con una traducción más exacta quedaría ahí, quedaría así, ¿no? 70 semanas están cortadas, ¿no? 70 semanas están cortadas. Esa sería la traducción más correcta. Vamos a avanzar un poquito más para entender mejor esto, ¿no? Hay un problema con este término chatak, que representa determinadas o cortar en las traducciones actuales, ¿no? Desafortunadamente, la palabra chatak no se utiliza en ningún otro lugar en la Biblia. De acuerdo a lo que estamos estudiando en la escuela sabática, para poder interpretar mejor la Biblia, uno tiene que analizar los usos de un término en toda la Biblia para poder entender lo que el escritor bíblico nos está queriendo comunicar o transmitir. Y eso no lo puede hacer fácilmente con otras palabras, porque hay palabras que aparecen, ¿no? Por toda la Biblia uno lo compara y dice, no, acá significa esto, en Génesis significa esto, en Apocalipsis significa esto, aquí en Mateo significa esto, y ya comienza a analizar, ¿verdad? Y todo el significado es así, ¿no? Pero el término chatak, queridos amigos, queridos hermanos, este término solo aparece en la Biblia una vez. Y es justamente en este versículo, en Daniel capítulo 9, 24. Y no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, el término chatak, ¿no? Que se lo traduce como determinadas o como cortadas. Así que no podemos comparar usos, ¿verdad? Para poder entender el significado más exacto de chatak, ¿no? No podemos comparar usos en la Biblia. Entonces, si pudiéramos comparar usos en la Biblia, si esta palabra apareciera más veces en la Biblia, en Génesis se la usa así, en Mateo así, ¿no? Uno dijera, entonces aquí en Daniel significa esto, ¿no? Por los usos que se lo ha hecho, pero no se usa más esta palabra, queridos, ¿no? Entonces, no podemos traducir el término chatak usando comparaciones de esta palabra en la Biblia completa, ¿no? Sin embargo, existen otras palabras más comunes para decretar o determinar. No obstante, Daniel no las usó, sino que escogió esta palabra más oscura. O sea, mis queridos amigos, ¿no? En la lengua hebrea hay otras palabras comunes en el hebreo que Daniel los pudo haber usado para traducir determinadas, ¿no? Él podría haber escrito en hebreo, ¿no? Otras palabras si nos hubiera querido decir esto es determinadas. Hay otras palabras más exactas, ¿no? Pero él no usó esta palabra oscura, ¿no? Oscura porque no aparece en otros lados, ¿no? El término chatak. No para
en el original Daniel enseñarnos el término determinadas, sino el significado exacto de chatak, que es cortar, mis queridos amigos, ¿no? Aunque chatak no aparece en ninguna parte de la Biblia, esta palabra sí aparece en muchas ocasiones en la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah, apreciados amigos? La Mishnah es un comentario bíblico judío compilado en los primeros siglos. O sea, podemos decir, ¿no?, que el autor de la Mishnah es alguien que estuvo cerca, ¿verdad?, a la época cuando Juan escribió el último libro de la Biblia, los primeros siglos, ¿no? Fue escrito, pues es un libro antiguo, es un libro en hebreo, ¿verdad? Es un libro judío en hebreo antiguo, ¿no? Casi contemporáneo, ¿verdad? De la época del último escritor bíblico, Juan, ¿no? De los primeros siglos de nuestra era. Aunque el hebreo de la Mishnah no es idéntico al hebreo bíblico, el hebreo de la Mishnah es muy similar, ¿no? No son igualitos, pero son similares. Y en la Mishnah, el término chatak, ¿saben cuántas veces aparece este término en la Mishnah, queridos amigos? 12 veces. 12 veces aparece el verbo chatak en la Mishnah. Ahora aquí sí se puede comparar los usos, ¿verdad? Porque aparece varias veces, ¿verdad? Ese término en la Mishnah. Y de las 12 veces que se utiliza el verbo chatak, 10 veces se refiere a cortar partes de los animales de acuerdo con las leyes de la nutrición. De las 19 veces que se utiliza en forma de sustantivo, solo una vez se usa para dar la idea de un decreto. Las otras 18 veces significa aquello que ha sido cortado. Entonces, podemos ya ir sacando conclusiones. ¿Cuál sería la verdadera interpretación, el verdadero significado del término chatak? De acuerdo a la Mishnah, la traducción más exacta de chatak sería cortado en español. El término cortado, de cortar, ¿no? El término determinado está lejos, ¿no? Sigamos avanzando. La concordancia de Strong declara que su raíz es cortar. Ahí dice que está a la derecha ese libro, por eso no son libros adventistas, ¿no? El que está a la derecha, Strong, que dice así, ¿no? Usted busca el significado de cortar bíblico, ¿no? La concordancia de Strong declara que su raíz es cortar, del término chatak, ¿no? ¿Qué dice la traducción de Whiting en inglés? La traduce como cortada. Gesenius, el lexicógrafo de hebreo, la define como cortar. El diccionario caldeo rabínico de Stosius la define como cortar, cortar en pedazos, cortar o grabar, cortar para arrancar. La versión más antigua de la Vulgata y la Septuaginta define el verbo como cortar. La versión griega de Daniel por Teodosio la presenta como cortada. Hay más versiones que utilizan la traducción cortada, pero es suficiente, ¿no? La traducción exacta es cortadas en vez de determinadas, mis queridos amigos. Es muy importante hacer este estudio serio, profundo. No necesita tener conocimientos profundos de hebreo, conocimientos sencillos, y gracias a las aplicaciones uno puede ir a una Biblia en hebreo. Yo tengo enlaces de Biblias de hebreo si alguien más se interesa en estudiar más profundamente. Hay Biblias en hebreo en digital, en donde uno puede mirar, ¿no?, cómo se escribía en digital y su traducción. Y nosotros podemos mirar ahí que el término chatak, la traducción más exacta al español es cortadas, aunque la mayoría de las Biblias aparece determinadas. ¿Por qué estamos haciendo este análisis profundo? Ya vamos a mirar por qué. Muy bien, el tiempo profético de las 70 semanas ha sido determinado o cortado. Cortado, ¿verdad? O sea, ha sido separado de algo. Si yo lo interpreto como determinado, no podría yo entender esta profecía de las 70 semanas. Si yo digo 70 semanas o 490 años,
son cortados sobre su pueblo, vamos a mirar que ahí yo puedo entender la profecía. Si digo determinados, se me complica el entender la profecía. El tiempo profético de las 70 semanas ha sido cortado, o sea, ha sido separado de algo. Y el único algo posible debe ser la profecía más abarcante de los 2300 días de la visión previa, la que Gabriel presentó nuevamente a Daniel en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas, o la traducción más exacto, cortadas. ¿Qué es lo que Gabriel está explicando? La Mará, los 2300 días está explicando. Para explicar los 2300 días, usa la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están cortadas. ¿De qué? El contexto me dice que es de las 2300, ¿no? Entonces, estas 70 semanas son cortados de algo más grande, de las 2300 días, de la visión de las 2300 tardes y mañanas, de las 70 semanas o 490 años. Entonces, la profecía comienza a tener más sentido. La explicación comienza con un periodo de 70 semanas que se da a Israel para que alcance ciertos objetivos. Aquí también aplicamos el principio de día por año. Más adelante será explicado en más profundidad, ¿no? El principio día por año. Aplicando el principio mencionado, las 70 semanas se convierten en 490 días o años. Así que se le dio a los judíos 490 años para ponerse en armonía con Dios. 70 semanas están determinadas, ¿no? O la traducción más exacta, 70 semanas o 490 años están cortados sobre tu pueblo. Una profecía de tiempo, mis queridos hermanos. Una profecía que es cortada de la Mará, de la visión de las 2300 tardes y mañanas. Pero la pregunta es, 490 años, ¿desde cuándo? Pues, ¿desde cuándo? Está hablando de 490 años, pero ¿de cuándo a cuándo, no? Y queridos, sorprendentemente, la profecía de las 70 semanas, la propia Biblia nos da una fecha de inicio. ¿Qué dice Daniel 9, versículo 25? Yo tengo aquí en mi Biblia, voy a leerles Daniel capítulo 9, versículo 25, dice así la palabra de Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuál es la fecha de inicio de la visión de las 70 semanas, de la profecía de las 70 semanas? Dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Desde cuándo? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y esa orden tiene fecha, mis queridos. Este versículo señala el comienzo de la profecía. Dice que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o un total de 69 semanas. Aquí tenemos 69 de las 70 semanas. Por lo tanto, desde el tiempo del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, la cual había sido destruida por los babilónicos, hasta la venida del Mesías, que sabemos que es Jesús, pasarían 69 semanas proféticas o 483 años, utilizando el principio de día por año. Lo que el versículo dice entonces es que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Jesús el Mesías, ¿habría cuántos? 483 años. Y aquí nosotros vamos mirando, ¿no? Que esta profecía ya tiene fecha de inicio. La fecha de inicio es desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Aquí vemos en el gráfico, ¿no? Desde la salida pasan hasta el Mesías príncipe 69 semanas o 483 años, hasta el Mesías príncipe, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué podemos decir acerca de la orden para restaurar y edificar Jerusalén? Muchos comentadores bíblicos, incluyendo a no adventistas, han colocado ese decreto en el 7º año del rey Artajerjes. Si usted lee Esdras capítulo 7, versículo 7, aparece en escena el rey Artajerjes dando órdenes para que el templo para que los muros de Jerusalén sean restaurados, mis queridos hermanos. Ahí está la orden, aquí está el decreto. Es verdad que hubieron 2, 3 decretos, pero este decreto es un decreto abarcante, es oficial, es un decreto fuerte, ¿verdad? Que supera a los otros decretos.
¿no? Cuando vamos a la historia, nosotros encontramos fecha para esta orden que el rey Artajerjes dio, el 7º año del rey Artajerjes. Esa fecha es aceptada y comienza en el reino de Medo-Persia. De la misma forma en que las visiones de Daniel 8 comienzan también con Medo-Persia. Qué interesante, mis queridos hermanos. Cuando estudiamos Daniel 8, aunque la visión fue dada a Daniel cuando estaba todavía en el imperio babilónico, él la escribe desde el carnero que representa Medo-Persia. No comienza en Daniel 8 la visión desde Babilonia, comienza desde Medo-Persia. ¿Saben por qué? Esta es una razón fuerte, porque la visión de las 70 semanas no inicia bajo el imperio de Babilonia, sino inicia bajo el imperio Medo-Persia. Entonces, en Daniel capítulo 8 inicia la visión desde Medo-Persia para dar ese énfasis con Daniel capítulo 9, que viene la explicación del inicio de las 70 semanas bajo el imperio de Medo-Persia, no bajo el imperio de Babilonia. Esta es una buena razón por la que Daniel no inicia su visión, aunque estaba en el imperio babilónico, no inició desde el imperio babilónico, sino comienza desde el carnero que es Medo-Persia. He aquí otra razón por la cual Daniel 8 no comenzó con Babilonia, ¿verdad? Dios quería destacar a Medo-Persia como el punto de partida de las profecías de Daniel 8 y Daniel capítulo 9. Pero entonces vamos a mirar cuál es el año cuando Artajerjes da la orden para que sea restaurados los muros en Jerusalén. En el mundo académico existe un gran debate sobre si su 7º año de Artajerjes fue el 457 o el 458. Algunos dicen el 457, otros dicen el 458, dependiendo del tipo de calendario que creen que usaban los judíos. La cronología de Esdras 7, escrita por Orn y Wood, comprobó usando numerosas fuentes antiguas que los judíos utilizaban un calendario de otoño a otoño para contar los años del reinado de Artajerjes, afirmando que su 7º año fue el 457. De hecho, ellos han mostrado sin lugar a dudas que esa es la fecha. Aún hoy muchos no adventistas aceptan el 457 como el 7º año de Artajerjes, utilizando un calendario de otoño a otoño para los judíos. No adventistas aceptan este año del 457. Y los adventistas, claro, también usamos este año 457 antes de Cristo como el año del inicio de la profecía de las 70 semanas. Y esto es un asunto lindo, queridos. Ya sé que usemos 457, 456. No podemos ir tan lejos. ¿Por qué? Porque esta profecía apunta hasta el Mesías. Y queridos, la venida del Mesías históricamente está bien documentado. O sea, el que quiere alterar la profecía de las 70 semanas va a tener que alterar el nacimiento del Mesías, la presencia del Mesías aquí en esta tierra. O sea, esta profecía de las 70 semanas es bien difícil manosearla, bien difícil. Que quiere cambiar, ¿no? Va a tener que cambiar el año de la venida del Mesías aquí a esta tierra, mis queridos. Es por eso que esta profecía lo cuestionan, pero ¿qué lo cuestionaron? 1 año, 2 años. Igual va a llevar al tiempo de la presencia del Mesías aquí en esta tierra. Entonces, la visión de las 70 semanas es una profecía mesiánica, es una profecía de tiempo que anticipa la venida del Mesías, que anticipa la muerte del Mesías, mis queridos. Y haciendo un paréntesis, usted ya se preguntó cómo los magos de Oriente consiguieron detectar el año aproximado, yo diría exacto, de la venida del Mesías en Jerusalén. Ellos eran muy estudiosos de la palabra de Dios. ¿Será que ellos estudiaron esta profecía, la profecía de las 70 semanas, que indicaba la venida inminente, la primera venida inminente del Mesías? Los sabios de Oriente, queridos, eran estudiosos de la palabra de Dios. Ellos estudiaron esta profecía. Es por eso que ellos se dieron cuenta que el Mesías estaba llegando en su primera venida. Y no eran locos, ellos eran estudiosos, eran gente de fe.
y que se hicieron el viaje de un país extranjero a un país desconocido, porque ellos estudiaron también la profecía que decía que el Mesías iba a nacer en Belén y fueron a Jerusalén, cerca de Belén, para poder encontrar al Mesías. Pequeño paréntesis. Las profecías ahora no apuntan a la primera venida, las profecías ahora apuntan a la segunda venida del Mesías. Y aquí viene una pregunta que te voy a hacer, apreciado amigo que me estás escuchando. ¿Estás preparado como los sabios del Oriente? ¿Estás percibido del orden profético de lo que dice la Biblia en cuanto a la segunda venida, como lo estuvieron los sabios de Oriente en relación a la primera venida? Ellos estaban a la expectativa, sabían que se venía la primera venida, estaban atentos y no se quedaron sentados, sino que fueron, actuaron. La pregunta es, tú y yo sabemos de las profecías de la segunda venida ahora. ¿Cuál es tu actitud? Que sea la actitud de los sabios, ¿no? Atentos, preparados, en pie, listos para recibir al Señor Jesús. O tal vez, apreciado amigo, tu actitud hasta este momento ha sido la actitud de Herodes, la actitud de los sacerdotes de aquel entonces, que aunque sabían, tenían la Biblia, conocían y confirmaron cuando el rey Herodes les preguntó, aunque sabían y tenían la Biblia y sabían de la venida del Mesías, era como si no lo supiesen, estaban desapercibidos. Y solo los magos con los pastores realmente fueron a encontrarse con el Mesías, queridos. Los magos ni Herodes no se encontraron con el Mesías en su primera venida. Ahora que el Mesías va a venir por la segunda vez, ¿estás preparado? ¿Estás atento? ¿Estás estudiando la Biblia? ¿Estás estudiando estas profecías que me dicen que la segunda venida del Señor Jesús está cerca? Pregunta. Si añadimos, volviendo al tema, si añadimos 483 años al 457, que es el inicio, el decreto del rey Artajerjes del año 457 antes de Cristo, si usted le añade las 69 semanas o los 483 años, apreciados amigos, sorprendentemente, ¿saben a qué año vamos a llegar? Al año 27 después de Cristo. Ahí vemos en la imagen, ¿no? 457 antes de Cristo, inicia las 69 semanas a la izquierda. Usted súmele 483 años o 69 semanas, llega al año 27 después de Cristo. Claro, aquí vamos a considerar que el calendario no usa el término matemático en donde se cuenta el cero, ¿no? Matemáticamente se cuenta -3, -2, -1, 0, 1, 3. No, en el calendario, queridos, se numera -3, -2, -1, año 1, no hay año 0. Con esta observación nos conduce hasta el año 27 después de Cristo, no el 26. ¿Cómo sucedería si se incluyera el año 0 adicional? Por lo tanto, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, el 457 a.C., hasta el primer advenimiento de Jesús pasarían 483 años, hasta el año 27 después de Cristo. ¿Qué pasó el año 27 después de Cristo? Jesús fue bautizado e inicia su ministerio. Qué precioso que es la profecía. Qué lindo como es la palabra de Dios. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el hebreo se lee después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ese periodo termina en el año 27 después de Cristo. Poco tiempo después del 27 después de Cristo, durante los 7 años que componen las semanas 70, el Mesías sería quitado, lo cual sabemos que fue así, ¿no? Entonces aquí vemos nuevamente el gráfico, 69 semanas, 7 semanas y 2 semanas, como decía la profecía, y la última semana, o 7 años, como está graficado aquí, ¿no? Sume y reste, mis queridos. Entonces, en la última semana dice que el Mesías es quitado. El Mesías pierde la vida a mitad de la semana.
Miren lo que dice el último versículo del capítulo 9. Trata específicamente de los 7 años de las 70 semanas de la profecía. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Aquí está una imagen bien clara, ¿no? A la mitad de la semana, 3.5 años y 3.5 años. 3.5 años, 3 años, exactamente lo que duró el ministerio del Señor Jesús. En el año 27 fue bautizado, su ministerio duró 3 años y entonces él perdió la vida en el año 31 después de Cristo. Fue crucificado exactamente a la mitad de la semana. El versículo 27 dice que a la mitad de la última semana o 7 años le causaría que le cesarían el sacrificio y la ofrenda a la mitad de esa última semana, que corresponde a 3 años y medio, en el año 31 después de Cristo. Sabemos que Jesús fue crucificado. En ese momento perdió su significado el sistema de sacrificios. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba siendo sacrificado. Después ya no había necesidad de sacrificios. Aunque los judíos continuaron ofreciendo sacrificios por 40 años más. Los sacrificios no significaban nada para Dios, porque el verdadero Cordero de Dios había sido sacrificado en la cruz del Calvario. Cuando los líderes dieron muerte a Esteban en el año 34, ¿no? Aquí nosotros miramos, ¿no?, que esta muerte selló el rechazo oficial de Jesús de parte de Israel, terminando así la relación del pacto con Dios. Es por eso que en el año 34 termina, ¿no? Esto es un asunto muy importante. Ahora, sin embargo, hay que notar, ¿no?, que la profecía de las 70 semanas, a diferencia de la profecía de los 2300 días, como le hemos explicado hasta este momento, tiene un comienzo y tiene un final. Este comienzo fue el año 457 antes de Cristo y el final fue el año 34 después de Cristo, ¿no? Aquí vemos nosotros a la profecía de las 70 semanas que inicia y termina. Inicia en el 457 antes de Cristo y termina en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban, el rechazo oficial al pueblo de Israel, ¿verdad? Haciendo que la nación de Israel deje de ser el pueblo escogido por Dios a través de la historia, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Ahora, a partir de ahí, surge el nuevo Israel, el Israel espiritual, el Israel de la fe, el Israel que no necesita circuncidarse, el Israel que no necesita hacer sacrificio, el Israel que por la fe acepta la gracia salvadora del Señor Jesús, quien murió en esa cruz del Calvario. Entonces, la profecía de las 70 semanas, la profecía mesiánica, la profecía que me indicaba, ¿no?, la venida del Mesías, su muerte, su ministerio, tiene fecha de inicio y tiene fin. Es una profecía mesiánica que ayudó a los sabios, ¿verdad?, a identificar la presencia del Mesías y venir a hacerse el largo viaje y venir a recibirlo, mis queridos, ¿no? Esta profecía de las 70 semanas tiene fecha de inicio y tiene fecha de fin. La fecha de inicio es 457 antes de Cristo con el decreto de Artajerjes y el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Entonces, la profecía de las 70 semanas tiene fecha de origen y tiene fecha de fin. Haciendo un repaso, vamos terminando, vimos que los 2300 días de Daniel 8 fue la única parte que Gabriel no explicó. La amará. Las 2300 no fueron explicadas. En Daniel 9 no hay visión, sino solo una explicación. Gabriel, el mismo intérprete angélico de Daniel 8, se acerca a él para ofrecerle una explicación. Y el único asunto para el cual Daniel necesitaba una explicación fue el de los 2300 días del capítulo 8. Gabriel entonces señala específicamente la amaré de los 2300 días, una profecía de tiempo. Las 70 semanas, las que según él son cortadas, obviamente deben ser cortadas o separadas de los 2300 días, mis queridos. Entonces, las 70 semanas tienen fecha de inicio y tienen fecha de fin. Pero estas 70 semanas son cortadas o forman parte de las 2300 días. Estamos tratando con dos elementos de tiempo, un periodo más largo de 2300 días que por sí solo no tiene ni comienzo ni fin. Cuando usted va a Daniel 8:14, simplemente aparece la visión de las 2300 horas y mañanas sin fecha de inicio y sin fecha de fin. No existe, ¿no? Pero cuando vamos a la profecía de las 70 semanas, esa sí tiene fecha de inicio y tiene fecha de fin, ¿no? 457 antes de Cristo y 34 después de Cristo. Exactamente 70 semanas.
Y la conclusión de esta noche. Estas 70 semanas forman parte de las 2.300 días, ¿no? Este periodo más corto o 490 años forman parte de los 2.300 días. Ahora la pregunta es, ¿lo cortamos al inicio, al medio o al fin? Esta pregunta la vamos a responder la próxima semana. Así es que, apreciado amigo, apreciado hermano, no te pierdas conectarte la próxima semana. Si es que piensas no conectarte la próxima semana, mejor hubiera sido que no te conectes ahora. La próxima semana vamos a analizar la profecía de las 70 semanas, que tiene fecha de inicio y tiene fecha de fin. Es cortada del periodo más largo de las 2.300 tardes y mañanas. La pregunta es, ¿lo cortamos al inicio, al medio o al fin? El término cortado, el término chatán, es la traducción más exacta que determinados que aparece en nuestras Biblias. En la mayoría de las Biblias. Hay unas pocas Biblias que aparece el término cortado. No, unas pocas Biblias, pero en su mayoría usa la traducción determinado, ¿no? 2.070 semanas están determinadas, dice, ¿no? La traducción más exacta es 70 semanas son cortadas de lo que Gabriel está explicando, las 2.300, el Lamará, está explicando eso con las 70 semanas. Es cortada entonces de Lamará de las 2.300 tardes y mañanas. Ahora la pregunta es, ¿al inicio, al medio o al fin? La próxima semana vamos a responder esta pregunta si Dios nos da la vida y nos da la salud. Yo quisiera hacerte una invitación, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que nos están sintonizando en estos momentos, ¿no? Los sabios del Oriente, ellos eran estudiosos de la palabra de Dios. Ellos no estaban confundidos, ellos no estaban engañados. Y en esa época también había mucha filosofía. Recordemos que en esa época había mucha influencia del imperio griego, de la filosofía griega, ¿no? Había mucha influencia ya en aquel entonces, ¿no? Pero estos sabios se apegaron a las escrituras, a la palabra de Dios. Y en medio de un mundo lleno de filosofías, ellos consiguieron detectar por fe, a la luz de la palabra de Dios, la primera venida. Estaban preparados para recibir al Mesías en la primera venida. Qué precioso, mis queridos amigos. Pero la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿tú y yo estamos preparados para recibir al Mesías en su segunda venida? Igualito que los magos, tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios, las profecías que apuntan a la segunda venida. Los magos tenían las profecías que apuntaban a la primera venida. Hoy nosotros tenemos las profecías que apuntan a la segunda venida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con las profecías que apuntan a la segunda venida? ¿Cuál es el propósito de la profecía? El propósito de la profecía es que tú confíes, que tú te prepares, que tú confíes en esta palabra, en esta Biblia, en esta profecía, que confíes. Pero no es un confiar, es un creer solamente de conocimiento. Es un confiar, es un creer que debe transformar tu vida y la mía. Depende cómo tú tomes la palabra de Dios. Eso va a ser la diferencia. Los sacerdotes en época de Jesús, los escribas, los fariseos, tenían conocimiento de las escrituras, sabían de la venida, de la primera venida. O sea que eso no es suficiente, el tener la Biblia, el leerla, no es suficiente el pertenecer a una iglesia. Los sacerdotes pertenecían a la iglesia, a la sinagoga de aquel entonces, conocían la Biblia. Y cuando Dios les preguntó, ¿es verdad lo que los magos dicen? Sí, es verdad. La Biblia dice, ¿no? Que en Belén, ¿no? Ah, entonces vayan a averiguar, ¿no? Y pasen por aquí para yo también ir a adorar, ¿no? Pura boca. Puro bla, bla, bla. Cuando el corazón está lejos, queridos, podemos convertirnos en cristianos solo de labios, como dice la Biblia, solo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta es, ¿y tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está cerca de Dios? ¿Está cerca de su palabra? ¿Está cerca de las profecías que anuncian la segunda venida? Pero no basta solo conocer. Y en esta noche tú tienes que tomar una decisión para vivir
en armonía al conocimiento de la palabra de Dios que tú tienes. Así como los sabios, ellos estaban a la altura del conocimiento que tenían. Estaban a la altura y les llevó a actuar de la manera correcta. Los sacerdotes no estaban a la altura del conocimiento que tenían. Ellos no estaban listos para recibir al Mesías. Ellos no fueron a verle al Mesías. Es más, cuando el Mesías estaba cerquita de ellos, lo rechazaron, lo negaron, lo crucificaron y lo mataron. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Como los magos? Amén. Yo también quiero tener esa actitud, una actitud acorde a la altura del conocimiento al que tenemos. Hay un peligro, hay una línea, ¿no? De vivir a la altura, de no vivir a la altura del conocimiento como los sacerdotes, como los escribas, como los fariseos. Hay una línea muy peligrosa. Y yo en esta noche quiero invitarte a que tú tomes la decisión de vivir a la altura del conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Yo voy a orar en estos momentos para que tengamos esa actitud sencilla, humilde, que está dispuesto a todo, que no importa la distancia, que no importa el tiempo, que no importa los recursos que había que invertir. A los sabios no les importaba los recursos, no vinieron gratis. No les importaba el tiempo perdido, no les importaba el materialismo, no. Dejaron tal vez sus familias, no. Ellos colocaron en primer lugar a Dios. ¿Quisieras tú colocar en primer lugar a Dios? No estoy diciendo que hay que abandonar la familia, los trabajos, el materialismo. No se trata de eso. Se trata de aprender a vivir con eso, pero colocándoles en el sitio que deben estar. Y colocándole a Dios en el primer lugar de tu corazón, en tu vida, en la práctica, con acciones, con hechos que den gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás. Haz un compromiso con ese Dios todopoderoso y dile, Señor, yo quiero vivir a la altura de lo que conozco, en la práctica, no en la teoría, no solo de labios, sino con mi corazón. Amén. Vamos ahora. Querido Dios que estás en los cielos, te agradezco, Padre, por tu santa palabra, Señor, por enseñarnos a cómo debemos vivir en el final de los tiempos, Señor, por enseñarnos a vivir en la práctica, tú ocupando el primer lugar en nuestros corazones, Señor, viviendo realmente un cristianismo verdadero, un cristianismo que va a impactar a las personas que están a nuestro alrededor, y que van a hacer, Señor, que muchos quieran venir, Señor, a ti, porque nuestra vida es práctica, es verdadera, es natural, es sencilla, es transparente, es evidente, Señor amado, porque tú vives en nuestros corazones, Señor amado. Hoy se están tomando muchas lindas decisiones, Señor amado, para vivir un cristianismo no de labios, sino de corazón. Un cristianismo en donde hay evidencias verdaderas de que tú ocupas el primer lugar, por encima del tiempo que aparentemente tengamos que perder, por encima de la distancia, por encima de los recursos, por encima de cualquier cosa, Señor. Tú estás en primer lugar, Padre amado. Te agradecemos, Señor, por esta linda oportunidad que nos das de dar un giro a nuestras vidas, Señor amado. No va a ser fácil, necesitamos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor. Vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo, Señor, donde los recursos escasean, donde el riesgo de enfermarnos es alto, donde hay injusticias, donde hay riesgo de muerte, de guerra, de enfermedad, donde no hay trabajo, Señor. Estamos viviendo en un mundo donde, Señor, necesitamos obligadamente de depender de ti, Señor, con fe, con el corazón, Padre amado. Te agradecemos, Padre, nos colocamos en tus manos, derrama, Señor, tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. 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 Que Dios me los bendiga, apreciados amigos, apreciados hermanos. La próxima semana, si eso lo permite, nos estaremos conectando nuevamente para tener noches de evangelismo y continuar con el capítulo 9 avanzando.
Entonces vamos a mirar de dónde vamos a cortar la visión de las 70 semanas. De las 2.300, del medio, del inicio, del final. Si usted puede estudiar, estudie. Para que el próximo domingo podamos tener mucho más claro todavía. Que Dios les bendiga, una linda noche y una linda semana. Amén. Gracias, Pa. Amén, Amén, amén. Pastor. Muy lindo, muchas gracias. Amén. Una linda Gracias, semana. Gracias, pastor. Chao, hermanos.